Venga, chicos, vamos a empezar con una nueva asignatura que es patrones, donde el objetivo, repito, es que ahora revisemos la calidad del software, ¿vale? Ya Luis nos dio unos indicios de métricas y demás, y nosotros lo que vamos a hacer es concentrarnos cómo con la arquitectura podemos arreglar muchos problemáticas que tengamos de dependencias o mal uso. Bueno, en primer lugar, bueno, he puesto esta nueva, no la tendréis, pero luego la subiré. ¿Sabéis VML? ¿Vale? Bueno, pues voy a repasar esto, no estaba previsto, pero bueno, lo pongo aquí. A ver, el problema que ahora nosotros no podemos revisar el código a nivel de Java, porque eso es demasiado lento y yo no me expreso bien, ¿sabes? Porque evidentemente con Java es demasiado detalle a nivel de clases. Cuando yo quiero jugar con 5 clases a la vez, pues con Java nos perdemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con UML? Si no, no vamos a perder. Entonces, vamos a ir acostumbrándonos al lenguaje. Entonces, esto representa una clase, ¿vale? eh, Tiene dos partes, la parte de atributos y la parte de operaciones. La parte de atributos, se pone aquí el atributo, ¿vale? Pues con lo que estáis acostumbrados. Cuando tiene el menos significa que es privado. Entonces esto es equivalente en Java a poner privado atributo. ¿Veis que no pongo tipo? ¿Lo veis? En Java es obligatorio un tipo. Entonces, UML no tiene que describir exactamente lo que está en Java, sino tienes que escribir lo suficiente para que nos podamos comunicar nosotros. ¿Vale? Entonces, si quieres expresar el tipo porque es importante, lo expresamos con 2 puntos. Entonces, este sería lo equivalente a poner privado int, atributo 2 y valor inicial igual a 0. ¿Lo veis? Las restricciones se pone con llave. Por ejemplo, si este fuera de solo lectura, pues lo pondríamos entre llaves y algún comentario. Son comentarios que en Java no aparecen. Es para que tú y nos entendamos que este atributo sería solo de lectura. ¿Qué significa esto? Que solo estaría implementado un getter. El set no estaría implementado. ¿Lo veis? Entonces, el objetivo es que echemos un vistazo y nos situamos con rapidez de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué tenéis que ver aquí? Vale, pues este es un public class, es una clase normal y corriente con 3 atributos. Este de tipo entero, este no me dice en el tipo, parece ser que en este momento no es importante, y este me pone una restricción. Luego aquí tenemos la zona de métodos. ¿Veis? Cuando está subrayado, ¿lo veis? Significa que es un método estático. Si no está subrayado, son métodos de objeto, distancia. Y el más sería un método público, el menos es un método privado, el almohadilla es protegido y el tilde es sin calificación, que es amigable. ¿Vale? Cuando está en cursiva es un poquito sutil. ¿Lo veis que está como en cursiva? Es que es abstracto, método abstracto. Entonces, tenemos que ver esto. Pero en el fondo lo que tenemos que ver en nuestro cerebro es que hay una clase detrás y yo puedo ver el código Java. ¿Lo veis? Pero me sitúo con rapidez. ¿Qué hace esta clase? ¿Vale? Me sitúo con rapidez. Que no tiene calificador. Tú puedes poner un método, le puedes poner público, privado o protegido. Y si no le pones nada, significa amigable. Amigable es que solo se puede hacer desde el mismo paquete. ¿Vale? Si no estás en el mismo paquete, no se puede acceder. Normalmente el amigable se utiliza muy poco. Ponemos protegido, privado o público. Queda específicamente lo que queremos. Público es a lo que es, privado es a lo que es y protegido es, generalmente es que solo te deja del mismo paquete o en herencia. ¿Vale? Y amigable son el mismo paquete. Entonces, nuestro cerebro tiene que empezar a leer esto. Porque si no, patrones es complicado de entender. Porque no nos podemos ver a nivel de Java. Yo voy a explicarlo también a nivel de Java para que poco a poco vais situando en los dos lenguajes, en UML y en Java. También es muy importante las relaciones. Realmente lo más importante de Java son las relaciones que tenemos entre clases, ¿vale? Entonces, ¿Luis ha explicado las relaciones o no? Sí, ¿no? Vamos a recordarlas porque para mí es muy importante. Tenemos una clase cualquiera que he llamado clase 1, ¿vale? Entonces, tenemos la primera relación, la de uso, y la recordamos. Y es cuando de forma temporal una clase, un objeto de una clase accede a un objeto de otra clase, pero es algo temporal, ¿vale? ¿Qué es lo más típico? Que me pasan por parámetro de un método una referencia de un objeto. Y yo en el método la utilizo. Es decir, tengo un método que es m,
Me pasan este objeto y yo aquí lo utilizo. Eso sería una relación de uso. Y yo como la voy a mostrar en UML, pues es una raya discontinua, ¿vale? Es la dependencia más suave, la más floja, ¿vale? Y esta sería la más fuerte. Evidentemente, cuanto más dependencia, más fuerte, más daño me va a hacer los cambios. O voy a tener que vigilar qué está pasando. ¿La veis? Tenemos la flecha. La flecha indica quién depende de quién. Es decir, aquí es que el objeto de clase 1 utiliza el objeto de clase 2. Lo que quiere decir es que la clase 1 depende de la clase 2. La clase 2 no depende de la clase 1. ¿Lo veis claro? Entonces, ¿esto qué significan los cambios? Que un cambio de la clase 2 tendré que mirar si la clase 1 sigue funcionando. En cambio, un cambio de la clase 1 a la clase 2 no le afecta en absoluto. ¿Veis esa dependencia? Esta dependencia es muy importante para yo valorar qué va a pasar cuando haga cambios en el código. ¿Vale? Luego tenemos una relación más fuerte que la de antes, que es la relación de asociación. ¿Vale? Normalmente la asociación ya se define como un atributo. Veis que tendré aquí un atributo privado, que es privado, y hago referencia al servidor. ¿Le veis? Vale. Normalmente, ¿cómo yo describo un atributo? Con la propia relación. Es decir, cuando yo pongo esta relación, ¿la veis? Que es una línea continua, significa que ya hay un atributo privado. Y el nombre lo pongo aquí abajo, ¿lo veis? Esto significa que hay un atributo privado llamado server. ¿De qué tipo? De tipo server. Eso es como se traduce en código. En Java diríais private server de tipo server. ¿Lo veis? Pero se pone así. ¿Vale? De esta manera ya ves que hay una relación y dice, vale, ¿y cómo se llama el atributo que tiene la relación? Pues se llama server. ¿Lo veis? Pero repito, si lo vemos en Java, veríamos private server con la variable server. ¿Lo veis? Vale. También es muy importante la multiplicidad. Es decir, cuando aquí dice que la clase cliente se relaciona con la asociación con la clase servidora, ves que aquí aparece un 1. ¿Qué significa? Que cliente se relaciona con un servidor. Solo con uno. Y encima, como es un 1, significa que es obligatoriamente con 1. No puede tener valor null. Si teóricamente, el valor null de este atributo sería incorrecto de este objeto. ¿Lo veis? Porque no lo permite, es un 1 nada más. Vale. ¿Qué suele ser lo más típico? Lo más típico es cuando te pasan por parámetro el servidor y se lo pasan al cliente. Y tú lo coges y lo que haces es simplemente almacenarlo. Pero aquí, muy importante, el cliente no hace new de servidor. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Qué significa este 0n? Bueno, el asterisco es n, o 0 o muchos, ¿vale? ¿Qué significa? Y es que un cliente depende de un servidor y el 1 se pone al lado del servidor, pegado a la flecha. En cambio, un servidor puede ser utilizado por muchos clientes. Por eso aparece 0n. Eso es muy importante, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué no haces new del servidor? Porque este servidor, este objeto servidor, es compartido por muchos clientes. Entonces, en algún lugar hay que hacer un new y pasárselo como referencia a todos los clientes. Por eso yo no puedo hacer new aquí, porque lo tengo que compartir con otros. ¿Le veis? La dependencia sigue igual, es decir, un cliente se relaciona con un servidor. ¿Qué significa? Que un cliente depende de un servidor. El servidor, veis que la flecha no va en sentido contrario, por lo tanto el servidor no depende del cliente. Un cambio de servidor afectaría a todos los clientes que dependan de él. En cambio, un cambio de cliente no me afecta al servidor. ¿Vale? Y repito, en código, veis que en código Java muy sencillo. Este sería de cada una variable, un atributo, lo veis que llamado server, de tipo server, y en UML se declara así. Pues pongo la clase, pongo la relación y este es de tipo servidor. ¿Se puede declarar como atributo? También, pero queda más limpio haciéndolo así. ¿Vale? Y la flecha es que depende. Si no apareciera ninguna flecha aquí, cosa que yo nunca lo voy a utilizar así, significa que es relación bidireccional.
Servidor depende del cliente, cliente depende del servidor. Pero eso, una dependencia cíclica la vamos a prohibir. Porque son muy difíciles de mantener. ¿Lo veis? De siempre las dependencias unidireccionales, no bidireccionales. Eso lo vamos a prohibir. ¿Se pueden hacer? Sí. ¿Qué significaría? Que tú en cliente tuvieras una variable que lo es, un atributo apunta al servidor y en servidor tienes un atributo que apunta al cliente. Pero eso no lo vamos a permitir. Entonces, relaciones unidireccionales nada más. Ya tengo bastante líos con esto, realmente. ¿Le veis? Asociación. ¿Cómo se hace en UML la agregación? La agregación es, si respondríamos a la pregunta, parte de. Es decir, fijaros que aquí un cliente utiliza un servidor para dar servicios. Pero en sí mismo un cliente no necesita un servidor para ser un todo. En cambio aquí, esto es un pedido. Un pedido, ¿de qué costaría un pedido? Pues un conjunto de productos y otras cosas, ¿de qué cliente me ha hecho el pedido? Entonces, aquí se respondería al concepto de que un pedido, un cliente es parte de un pedido. Es que no lo puede evitar. ¿Le veis? Y entonces esta relación que es más fuerte se llama de agregación. A nivel Java es prácticamente igual, es decir, los dos tienen un atributo que apunta a un objeto del otro tipo. ¿Le veis? Pero la diferencia es que no tiene sentido un pedido sin tener un cliente, no tiene sentido. En cambio aquí el cliente da servicios y utiliza un servidor en un momento dado. Si el servidor se me cae, el cliente sigue teniendo sentido. Simplemente que te daría un mensaje, ahora mismo no te puedo resolver esa petición. ¿Le veis? Pero aquí no tiene sentido. Por lo tanto, asociación es una relación más del tipo cliente-servidor, que tú pides un recurso y te responde, pero es más ajeno a ti. Y esto es como que es parte de ti. Una factura que consta pues, un número de artículos, por lo tanto, la clase artículo es parte de una factura. ¿Le veis? Es más conceptual. ¿Cómo se pone? Con un rombo. ¿Veis el rombo? Pero el rombo es hueco. ¿Eh? ¿Vale? Esta es la relación de asociación. La multiplicidad funciona igual. Un pedido tiene un cliente y un cliente puede estar contenido en muchos pedidos. Lógico, ¿no? ¿Vale? Y luego tenemos la relación más fuerte, que es la de composición. ¿Vale? Composición muchas veces es una alternativa a la herencia. Es decir, yo puedo resolver un problema muchas veces con herencia y el mismo problema lo puedo resolver con composición. ¿Vale? Entonces, aquí la diferencia es que veis que la relación es 1-1. Es decir, vamos a hacer la clase que es un diario y yo para hacer un diario me apoyo en la clase ArrayList. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que yo hago el new y este objeto ArrayList es mío del diario y nadie más me lo va a tocar. ¿Vale? ¿Qué significa? Que los ciclos de vida coinciden. Si yo destruyo el diario, esta ArrayList, el objeto se va a destruir también. Tiene el mismo ciclo de vida. ¿Le veis? Y es tuyo, solo lo utilizas tú. Por eso es una relación 1-1. ¿Vale? Y se pone con un rombo relleno. ¿Le veis? Fijaros que en cambio aquí no. Un pedido tiene un cliente, pero un cliente puede tener muchos pedidos. Por lo tanto, si yo destruyo un pedido, no debería destruir el cliente, pues entonces me acaba de quitar el cliente de la base de datos. ¿Le veis la diferencia? En cambio aquí, si destruyo este diario, debo destruir esta lista. No tiene sentido. Esta lista solo pertenecía a este diario. ¿Le veis la diferencia? Entonces, normalmente, la composición es de 1 a muchos o de 1 a 1. ¿Vale? En cambio, el cliente normalmente siempre pertenece a varios para que sea agregación. ¿Le vemos? Vale. ¿Y en código Java cómo se vería? Pues más o menos, de al igual, tú tenías un atributo de tipo lista y te creas un nuevo array. Claro, en el constructor ves que no te pasa la referencia de la lista, simplemente entonces new array de lista. ¿Ve la diferencia? Vale, pues tenéis que memorizar estas relaciones porque para patrón es muy importante, que es uso, asociación, agregación y composición. ¿Vale? Cuando sea de uso, siempre va a ser la línea Discontinua. discontinua. Sí, siempre discontinua. ¿Vale? Y las otras son continuas. Normalmente, discontinuo a lo que te refieres, asócialo a que es temporal. Y cuando es temporal, ¿por qué es?
porque suele ser un parámetro de un método. Y eso es temporal. Cuando el método se deja de ejecutar, los parámetros se destruyen. Entonces, asócialo. Discontinuo es que en un instante dado hay una relación, pero el resto del tiempo no hay relación. En cambio, cuando tú tienes un atributo, que son los tres casos, la relación existe siempre. Porque no se destruye hasta que destruye la instancia. Y por eso es continuo. Y la flecha, fijaros bien, es la relación de quién usa a quién. Quién depende de quién. ¿Vale? Entonces, vamos a recordar los conceptos que ha hecho Luis antes de empezar. ¿Vale? Que no todos, sino los que yo considero más importantes. ¿Vale? Cohesión. ¿Tenéis claro lo que significa cohesión? Esos son, aunque a priori dices, no, si tú haces clases con cohesión, cuando luego lo mantienes, el código va a saber que te dan mucho menos problemas. Cuando no haces clases con cohesión, cada vez que tienes que mejorar el código, ves que tu código degenera con rapidez. ¿Vale? Degenera con rapidez. Y recordar, el coste de mantenimiento o de ampliación de un código es el 70% del total del código. Es decir, yo suelo dedicar 30%, más o menos, depende de cada proyecto, pero 30% en el desarrollo inicial y luego el 70% del coste para mantenimiento y mejoras. ¿Vale? Entonces, el mantenimiento es muy importante. ¿Vale? Entonces, esto que está tachado es que está mal, ¿eh? Y este que está con el tic verde es que está bien. Entonces, falta de cohesión. ¿Qué hay que buscar? Que sus atributos estén relacionados y busquen todos ellos conjuntamente un objetivo. Si vemos que los atributos, uno van por un lado y otro va por otro lado, aquí hay algo raro. ¿Vale? Entonces es una alarma, dice, aquí pasa algo raro. Entonces, dice, joder, yo por una parte manejo coordenadas, por otra parte manejo ángulos, esto es raro. ¿Vale? Tiene que buscar todos los atributos un objetivo común. Y si es la clase coche, no puede haber un atributo de cosas que no sean de piezas de un coche. ¿Lo vemos? Luego, este método, ¿qué fallo tiene? Claro. Es decir, cohesión significa que si yo ya manejo atributos, a mí no me manejan parámetros sueltos. Me manejan objetos de lo que yo manejo. Eso es coherencia. Si me empiezas a soltar parámetros sueltos, dos de ellos, tres de ellos, dice, no, esto va mal. ¿Vale? Lo único excepción que se permite, ¿dónde es? En el constructor. Porque el constructor precisamente es para construir, no pueden pasarme un objeto. Bueno, pueden pasar, pero normalmente el constructor pasan para adentro. Pero el resto de métodos ya no. ¿Vale? Segundo, veis que me pasas parámetros, te calculo una operación y te lo devuelvo. Dice, este método no tiene cohesión porque no está trabajando con esos atributos. ¿Vale? Falta de cohesión. Aquí igual, traslado va un poco mejor porque mueve sus atributos, pero me pasas parámetros sueltos, también vamos mal. ¿Vale? Y aquí igual, me pasas parámetros sueltos, devuelvo un valor. Hay que buscar la cohesión, que es atributos relacionados. Claro, cuando hacemos cosas sencillas, como un punto, todo es muy fácil, ¿eh? Dice, es la clase de punto, dice ya, pero la vida real no es así. La vida real es como te dice, ¿tú eres capaz de ordenar? Sí, es muy fácil, poner 4 cubos uno encima de otro, es muy fácil. Dice, vale. Y si con un pie levantado te estoy gritando en el oído y aquel te está echando un chorro de aire, dice, esto se me complica. Algo que aparentemente era fácil se te complica, pues eso es la programación. Cuando tú haces mantenimiento, te presiona, manejas un código que no tienes 100% controlado porque manejas un trozo, quieres producir, vas rápido y al final luego ya no es tan fácil mantener la cohesión. ¿Por qué? Porque te estás metiendo un ruido de desarrollo que no es el que estás tranquilito, concentrado en tus cosas. No es igual. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué hay que hacer siempre? Por eso repito 1000 veces. Cuando programas, como tienes cierta tensión emocional, porque quieres acabar, las cosas tienen que funcionar, pues sueles fastidiarla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando ya te funciona y ya pasan los tests, entonces te tranquilizas un poco, te das una vuelta a lo que tú quieras y repasas tu código, que eso se llama refactorizar. Refactoring. Voy a coger el código que ya funciona y lo voy a releer a ver si está ordenado, si cumple los requisitos de calidad, pero ya tienes otro objetivo, ya no es que algo funcione, porque ya funciona, sino tu objetivo es mirar la calidad. ¿Lo veis? Y además, como tengo unos tests, cada cambio vuelvo a pasar los tests a ver si todo sigue funcionando.
Entonces ahí ya es más difícil mantener la cohesión, ¿vale? Pero tener el principio. Segundo principio muy importante es, ¿qué buscamos? ¿Bajo acoplamiento o alto acoplamiento? Bajo acoplamiento. Eso significa baja dependencia, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que empezar? A reconocer un diagrama y yo vea que las cosas van mal. ¿Por qué? Porque yo lo primero que voy a hacer es dibujar lo que voy a programar. No te pones a picar directamente, sino dibuja a ver cómo lo voy a hacer. Entonces, con el diagrama tenemos que empezar a reconocer cuándo las cosas van bien y cuándo van mal. Porque si van mal en el diagrama, cuando piquemos, se va a traducir en mal código. Te vas a intentar hacer buenos diagramas, ¿vale? Por ejemplo, este, fijaros, está tachado para dejar claro que no es un buen ejemplo esto, ¿eh? Entonces, una colección, y ves que tienen una colección que puede tener elementos de este tipo, elementos de este tipo y elementos de este tipo. ¿Le veis? Vale. ¿Veis que hay tres flechas aquí? Esto ya empieza a sonar mal, ¿vale? Encima los tres tienen un atributo a este punto común, con lo cual dices, esto va mal. Es decir, aquí habrá mucho código repetido. Simplemente esta relación, pum, 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 ¿sabéis en qué se va a traducir cuando lo piquéis en Java? En copy-paste. Tu conclusión va a ser que lo más efectivo para picar esto es hacer un copy-paste. Harás esto y cuando termine dice, guau, esto es muy parecido. Copy-paste y programarás esto. Copy-paste y programarás esto. ¿Le veis? Entonces, esa es la siguiente alarma. Si tu conclusión es que el copy-paste es tu mejor forma de picar rápido, es que algo va mal. ¿Entendéis? Cuanto antes detectemos que las cosas van mal, mejor, más tiempo ahorraré. Entonces, esto va mal. Dices, ¿en qué seguramente está traducido? Dice, mira, estos tres tienen el mismo parámetro, ¿lo veis? Pues seguramente, si una colección tiene elementos de este tipo y de este tipo y de este tipo, es que estos elementos están muy relacionados. Es decir, es raro que una colección son de cosas dispares. Eso es extraño. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué sospecharás que pasa aquí? ¿Qué te falta aquí? Una herencia. Dice, bueno, a lo mejor aquí habría que sacar una clase de padre común y solamente sobreescribir los matices que son distintos de cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, veis que por ejemplo este es una mejora. Dices, vale, yo utilizo una clase padre y utilizo y una herencia con una clase hijas. Bien, porque habrá subido las cosas comunes arriba y estos son las especificaciones de cada uno de ellos. Evidentemente, siempre que manejemos un concepto único. ¿Vale? Unos elementos relacionados. Vale. ¿Qué problema encuentro aquí? Estas relaciones. ¿Las veis? Y dices, a ver, esto es raro. ¿Yo para qué hago esto? Hago esto para que esta clase solo dependa del padre. Si esta clase solo depende del padre, es una situación muy estable, porque mañana añado un hijo y esta clase se ve afectada. No. Genial. Y además, como solo se depende del padre, el código que hago aquí lo reutilizo, fijaros, para una, dos y tres clases, seguramente. Por lo tanto, es un código muy óptimo. El mismo código reutilizado para tres clases distintas. Entonces, voy optimizando. Pero esto me lo fastidia. Dice, vale, reconocerlo. ¿Veis esto? Y dices, vale, esto va mal. A menos reconocer que va mal. Y ya intentar darle vueltas a ver cómo podemos arreglar esto. ¿Vale? Este caso es una dependencia abusiva. Es decir, una clase que depende de cuatro, esta depende de estas dos, esta depende de estas dos, esta depende de esta. Dice, bueno, esto es una maraña. Cualquier cambio a una de estas te destrozará el código. Porque por cascada cambias, por cascada cambias, por cascada cambia y esto ya va a decir, wow, wow. Un cambio ligero se traduce en mogollón de cambios. ¿Le veis? Entonces, cuando veis esta dependencia, esto va mal. ¿Vale? Esta que parece más sencilla, ¿qué problema tiene? ¿Qué problema tiene esta? Que es sencilla. ¿Veis alguna flecha? ¿Qué significa? Que no Bidireccional. Dependencias cíclicas. Jamás lo hagáis. ¿Vale? Eso significa que este que está relacionado con este y este con este. Igual, esto para mantener en Java, complicadísimo. Entonces, hay que evitar las dependencias cíclicas. Hay que usar un árbol. ¿Vale? Entonces, aunque sea gráficamente, que parece tonto, fijaros, yo no tengo ningún nombre. Cuando hagáis un esquema, reconocer cosas limpias. Esto parece limpio. ¿Le veis? Esta depende del padre.
que tiene un atributo que depende de este, va bien, hay 3 hijos, esto es limpio, pocas dependencias. La herencia, fijaros, ya es una dependencia, ya es un acoplamiento, es decir, el hijo depende del padre, lo veis, ¿no? Si aquí, cuando añades un hijo, el padre no se ve afectado y por lo tanto, a su vez, los que dependen de él no se ven afectados. Pero si cambia un padre, se verá alterado todos los hijos. Por lo tanto, aquí un cambio del padre hace bastante daño. ¿Vale? Pero es un esquema limpio, simple. Mirad este, también está bien. Este depende de 2, este depende de 2, este depende de 1 y depende de 1. Pues tiene buena pinta. Os habrá dicho cifras, ¿no? Me imagino, Luis. ¿Cuántas os ha dicho? No más de No más de 5. ¿Vale? Pues esto muy bien, son 2. ¿Le veis? ¿Vale? Este también está muy bien. ¿Vale? Luego, en UML, ¿veis este dibujo? Representa un paquete. Un paquete. También se puede hacer dependencia entre paquetes. ¿Qué significa? Si una clase de este paquete depende de una clase de este paquete, ¿qué conclusión sacamos? Que este paquete depende de este paquete. Por lo tanto, no solamente hay que revisar dependencia entre clases, sino luego mirar la dependencia entre paquetes. ¿Qué me ha salido ahí? Bueno, pues si se busca dependencia bajo acoplamiento entre clases, entre paquetes es mucho más exagerado. Queremos cosas muy simples. Esto sería lo ideal. Un paquete depende de otro, que depende de otro, que depende de otro. Una sola relación. ¿Le veis? Entonces, no solamente es importante buscar la dependencia entre clases, sino luego, cuando nos organizamos en paquetes, buscar baja dependencia entre paquetes. Porque si repartimos las clases en paquetes al tuntún, tendremos una maraña de dependencia entre paquetes. Eso será muy difícil de mantener. ¿Lo veis? Entonces, esto es lo ideal. Entonces, vamos a buscar cosas, pero ya a nivel de UML. No hace falta que yo vea código Java. Yo veo esto, tengo que sacar una conclusión. ¿Vale? Entonces, vuestro cerebro tiene que empezar a evolucionar, dejar de ver código Java y empezar a ver UML. Segunda gran ventaja, evidentemente, cuando tú ya solo ves UML y lo entiendes perfectamente, lo podríamos aplicar a cualquier lenguaje. Ya no dependemos de Java. Es decir, voy a hacerlo luego en PHP, vale, pues lo hago en PHP, que más me da. O en .NET, yo veo esto y me da igual. Luego lo picaré en el lenguaje de aplicarlo. ¿Vale? Los principios SOLID, también nos ha explicado Luis, me imagino, ¿no? ¿Vale? Vamos a recordarlo, pero yo lo voy a recordar con una visión más UML. ¿Vale? No sé si lo habrá hecho él así o no. Entonces, recordar, una sola responsabilidad. ¿Esto realmente qué significa? Alta cohesión. Cuando tenemos una responsabilidad, tenemos alta cohesión. Tenemos alta cohesión, tenemos una responsabilidad. Es decir, lo podemos ver de muchas maneras distintas. Pero al final buscamos el mismo, que es alta cohesión, una responsabilidad. ¿Vale? Luego tenemos el principio de abierto-cerrado. ¿Os acordáis cuál era? Abierto-cerrado. estará abierto a hacer extensiones, cerrado a modificarlo. Vale. ¿Por qué viene ese principio? Porque evidentemente hacemos mantenimiento. ¿Qué significa mantenimiento? Que este código está en producción. Por lo tanto, esta clase ya funciona. Funciona en la release que lideramos y funciona bien. Encima, ¿qué va a ocurrir? Que si queremos hacer una mejora, asumimos un riesgo alto si cogemos y modificamos esta clase. Porque al modificarla, ¿qué significa? Que tendremos que revisar todas las clases que dependan de ella. Por lo tanto, cuando yo quiero liberar un nuevo código con mejoras, esta filosofía de cambiar todo es un poco peligrosa. Te hace un difícil mantenimiento. ¿Qué te está diciendo? Dice, mira, mejor hereda a la ampliación y libera la nueva clase. Y la vieja coexistirá con la nueva clase. Y así, la dependencia de otro código que ya está en producción con tu viejo código no se ve alterado. Tienes menos riesgos de que tu nueva liberación tenga problemas de test, de funcionamiento. ¿Le veis? Vale, cuando esta herencia, y aquí es muy importante, veis que aquí lo que hago es añado un atributo nuevo y un método nuevo, y aquí había un método, digamos, anterior, padre. Cuando solamente amplías, no suele dar ningún problema. Es decir, tú amplías y esto es bastante sólido, en ese sentido de que no va a darte muchos problemas de mantenimiento, ¿vale? Pero si sobreescribimos un método, porque la mejora, el método este ya no me vale, y hay que sobreescribirlo, eso es más delicado. ¿Eh? Esto es delicado. Y por eso aparece el principio de sustitución de Liskov.
¿Os acordáis cuál era? Entonces, he puesto 3 ejemplos. 2 que son incorrectos y uno que es correcto. ¿Vale? Primero, un ejemplo incorrecto. Tengo un punto, 2 coordenadas. Y por lo tanto tengo un módulo. ¿Vale? Voy a mejorar, porque esto ya está en producción. Dice, pues me invento el punto de 3 coordenadas. Y digo, vale, pues ¿qué hago? Heredas de 2 coordenadas, pero claro, al heredar, el módulo ya no es compatible. Entonces tengo que sobreescribir módulo con la nueva versión. ¿Lo veis? Vale, pues esto no cumple el principio de Liskov. ¿Por qué? Porque, ¿para qué está este abierto cerrado? ¿Cuál es el principio conceptual? Y es que tiene que coexistir el viejo software con el nuevo software. Es decir, la vieja versión con la nueva. Entonces, eso significa que en las clases que ya estaban en producción van a utilizar objetos mejorados, pero ellos lo van a utilizar como si no hubieran sido mejorados. ¿Vale? Y este viejo código, vamos a llamarle viejo porque ya estaba nivelado, no puede fallar. Entonces, en este caso, fijaros lo sutil del error. El viejo código maneja 2 coordenadas. Y cuando él maneja 2 coordenadas, él da por hecho cómo se calcula el módulo. Pero si le pasamos una de 3 coordenadas sin que él se entere, cuando calcule el módulo, la tercera coordenada valdrá 0 porque él no la maneja. Y cuando saques el módulo, las cosas no coinciden. Y como no coinciden, tenemos un problema. ¿Lo veis? Él falla y dice, ¿qué está pasando? A ver, el módulo es 2 coordenadas, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Punto. ¿Y por qué esto no me sale bien el módulo? ¿Veis el problema? Entonces, es muy peligroso cuando sobreescribimos un método y hacemos esto con el principio segundo. Entonces hay que cuidar. ¿Qué hay que cuidar? Los principios del ISCO para no tener problemas. ¿Qué te dice? Que, por ejemplo, otro problema, vamos a juntar los problemas y uno que esté bien. Imagínate que tienes un método, que tienes un parámetro. Este parámetro permite entradas de 0 a 10. ¿Lo veis? Y aquí tenemos una segunda clase que sobrescribe este método, que acepta parámetros de 1 a 5. Vale. Ahora, pensad en el viejo código, es decir, viejas clases que coexisten con la nueva, pero no saben que hay una nueva. Ellos utilizan el interfaz del padre. Entonces, claro, él está acostumbrado que sabe, como él cree que está utilizando el objeto padre, pues dice, vale, pues yo te estoy pasando aquí un 7. Y de pronto el objeto peta. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Si está permitido entre 0 y 10. Porque él no es consciente que le estás pasando el objeto ya mejorado. Entonces, las entradas, fijaros, que tienen que ser igual restrictivas o más restrictivas. Digo, perdón, menos, es decir, menos, perdón. En este caso es, si este método soportaba de 0 a 10, el que heredas debe soportar algo igual o más amplio. Por ejemplo, soporta menos 10, 10. Vale, correcto. El nuevo software que utiliza la nueva clase, a lo mejor soporta menos 5. Y el viejo software solo se puede manejar entre 0 y 10. Pero no hay errores colaterales extraños. ¿Lo veis? Y al revés, lo mismo. Las salidas, imagínate que esta clase tiene una salida de 0 a 10 y la mejorada, una clase de menos 10, 10. Pues tienes el mismo problema. Cuando un viejo código utiliza objetos del interfaz de clase 1, él cree que está utilizando la clase 1. Y por lo tanto, un valor fuera de sus márgenes le va a hacer petar sin saber qué está pasando. Entonces, este principio está bien, pero tenéis que aplicar este segundo principio. Estos dos tienen que ser como estos dos conjuntos. ¿Vale? Si no puede ser, no me quedará más remedio que modificar la clase. Con el coste que se va a conllevar. Porque dice, no, es que tiene que ser así. Bueno, pues si tiene que ser así, modifica. Vamos a intentar buscar otras soluciones. Por ejemplo, aquí, vale, pues no heredas. Haz una clase independiente de 3 coordenadas y se acabó el problema. Pero no hagas herencia. ¿Qué podríamos hacer como alternativa a la herencia? Composición. ¿Lo veis? Yo puedo hacer una clase 3D que tiene como atributo un 2D y yo le añado las nuevas prestaciones. Entonces, muchas veces se soluciona haciendo composición y no herencia. ¿Vale? Y recordar, la herencia siempre que responde a la pregunta es un. Es decir, ¿un punto 3D sería un punto 2D? Y esto es raro. Dicen, no. ¿Vale?
Luego, dice que una clase no depende de interfaces que no utiliza, ¿vale? Que solamente depende de la interfaz que utiliza. Y está la inversión de dependencias, ¿eh? Que es, cuando yo hago herencia, no olvidéis que ya hay una dependencia, es decir, esta clase depende o hereda de la clase padre y por lo tanto la clase hija depende de la clase padre, tiene una relación. Por lo tanto, no me creéis una relación en bucle, es decir, no creéis una relación cíclica. Si el padre en algún momento hace new, ¿qué estáis haciendo? Relación cíclica. ¿Le veis? Entonces, procurar que como en las herencias ya hay una relación, no aparezca una relación inversa. Es decir, que una clase padre jamás depende de una clase hija. Buscar otra alternativa. ¿Vale? Y esto son principios que lo que busca es, si te los saltas, no significa que no vaya a funcionar las cosas. Significa que estás creando un código que de mantenimiento te va a dar muchos problemas. Y al final es arriesgado. Estás jugando con un nivel de arriesgado de problemas. Es como pones un vaso en la esquinita de la mesa. No significa que se vaya a caer. ¿No? No, puede estar ahí sin que nadie le toque, pero si hay un rozo a la mesa, el vaso se va a caer. ¿Veis que manejamos una probabilidad de problemas en mantenimiento? Y entonces, cuando no cumplimos esto, aumentamos nuestro riesgo. Y nuestro mantenimiento, si aumenta ese riesgo, es alguien vendrá, golpeará la mesa, se caerá el vaso y tendré que reponer ese vaso. Mayor coste. ¿Lo veis? Si no cumples esto, luego al mes surgirá un problema en algún sitio y gastarás muchas horas de programador o de diseñador para encontrar el problema. Esos son costes. ¿Vale? Luego teníamos los antipatrones, los habéis visto también con Luis, ¿no? Vamos a repasar algunos, los más importantes. El copy-paste. El copy-paste es muy peligroso porque, por desgracia, han permitido que en grado sea vuestra mejor herramienta de hacer prácticas. ¿Recordáis grado? ¿Cómo resolvéis las prácticas? Mayoría con copy-paste. Copy-paste, copy-paste. Wow, más de una práctica de 5.000 líneas. Qué guay soy. ¿Sabes? Pero esto ya tenéis que tener una alarma. Si estáis haciendo copy-paste, algo va mal. Algo va mal. ¿Tenéis que parar en ese instante? No. Puedes continuar porque nuestro cerebro tiene un límite. No podemos estar pensando en 5 cosas a la vez. Entonces, como seguramente estás resolviendo otro problema de otro calibre, bueno, continúa, pero apúntate que algo va mal. Y cuando ya consigas que funciona lo que te estaba faltando, ¿vale? Refactoriza y quítame lo que hayas hecho copy-paste. ¿Cómo se quita? Pues mirando si tienes herencia, subiéndolo al padre, si no, extrayendo el código que has hecho copy-paste a un método compartido, si no, redistribuyendo el código en distintas clases a ver cómo lo puedes hacer, ¿vale? Pero apúntate que algo va mal. Este es muy típico, ¿sabes lo que es un número mágico, no? Típico de, en mitad del código, mi variable igual a 23. Y tú dices, está clarísimo lo que significa. Está clarísimo, ya. Pasado 3 meses, alguien que no ha hecho ese código ve un 23 y dice, ¿qué es esto y por qué 23? Y va a flipar. ¿Solución que soléis hacer? Dice, vale, le pongo un comentario encima. 23 por esto. Vale, entonces ya tienes dos problemas. Mantener el 23 y mantener el comentario. No. ¿Qué hay que hacer? Una constante, que la constante describe por qué es un 23. ¿Vale? Y ya cuando lo ves, vale, ya sé por qué es 23. Y encima si lo cambio, como cambia la constante, el IDE se va a refactorizar y no tendrás problemas. ¿Vale? Clases gigantes ha resultado a falta de cohesión, más de una responsabilidad por clase, al final lo metes todo en una. Dice, pues lo meto aquí. ¿Por qué tendéis a hacer esto? Claro, tú dices, esto no hay que hacerlo, ya, pero ¿por qué lo hacéis? Lo hacéis porque cuando estás picando una clase, eres vago para irte a otra clase. Entonces, todo lo que necesitas lo metes en esa clase, porque para ti es lo más fácil, porque es como que has abierto la caja y estás picando esa clase. Irte a otra clase significa parar con lo que estás haciendo, comprender la arquitectura global de la aplicación, saber dónde tienes que llevarte ese código. Es que es un esfuerzo mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Dejarlo en esa clase, que no hay que pensar mucho. Pero el código va degenerando. Y al final acabas en una clase gigante. La base seca, ¿esta lo habéis visto lo que es? La base seca es
Cuando programas muy desesperadamente, porque tienes mucha presión, programas tu cerebro a tope. ¿Qué ocurre? Que tienes ideas complejas, somos entes complejos. Y tus ideas complejas las plasmas y las dejas ahí. Mientras tenías en tu cabeza todo lo que habías hecho, sabes tocar este código. Es como dice, cuando la lava está fresca, está calentita, se puede moldear. En cuanto te vas a tu casa, pasa un mes y ves ese código, no entiendes absolutamente nada de lo que hacías con ese código. Y entonces por eso se llama lava seca. Una vez que se ha enfriado, es una piedra, no hay quien lo toque. Intentarás tocarlo y al final dices, mira, lo tiro a la basura y vuelvo a empezar de cero, porque no lo puedo moldear. Porque no, como no lo comprendes, cada vez que tocas algo se deja de funcionar y no sabes muy bien qué está pasando. ¿Lo veis? Entonces, por eso, ¿cuándo hay que refactorizar? En caliente. Es decir, cuando tienes la cabeza llena de todo lo que has tomado, de las decisiones que tomaste en su momento. ¿Qué ocurre? Que entiendes todo con facilidad. Y como lo entiendes, es el momento de refactorizar, ordenar, darle bien de molde, hacer bien las formas. Porque cuando seque, no hay quien lo toque. Por eso se refactoriza enseguida, no se refactoriza al mes. No tiene sentido eso. ¿Lo veis? Código espagueti sí sé lo que es, ¿no? ¿No? Es cuando veis 5 if, 8 if, esto va mal. ¿Eh? Fe ciega, fe ciega es, sé lo que es, cuando cambio una línea de código, no puede fallar. No puede fallar, cambia una línea de código, es imposible que esto falle. Y cuando subes a Travis te peta los tests. Dices, ay, ¿qué ha pasado aquí? Fe ciega. Confiabas tanto en ti mismo que no podía fallar, dice, ya, ya. Las aplicaciones son complejas, es muy difícil de todas a la cabeza. Entonces, no tengas fe ciega, diga, asegúrate de que todo funciona bien, pasa los tests, es decir, no confíes tanto en ti mismo, ¿sabes? ¿Eh? El martillo de oro es, tendemos a no cambiar de herramienta. Entonces, aprendemos una herramienta, normalmente la última herramienta que aprendes es la que tiendes a utilizar. Entonces dice, mira, tengo un martillo mágico, pues se llama mágico. Este martillo, mira, para clavar este clavo en la madera, este martillo va fenomenal. Y cuando lo clavas, y si te equivocas, lo sacas, lo vuelves a meter. ¡Hostia, qué guay! Y cuando estás emocionado con ese martillo, crees que vale para todo. Y luego lo utilizas para atornillar. Y mira, mira, cómo funciona. Y decía, hombre, se clava el tornillo, pero no es ese. Hacía falta otra herramienta. Diga, soltar esa herramienta y coger otra. Pero eso es un esfuerzo mental. Es analizar lo que vas a tocar, pensar qué herramienta es la más apropiada y utilizarla. ¿Vale? Y eso es otro coste. Es igual lo de irse de una clase a otra para distribuir. ¿Vale? Este, ¿lo conocéis? Programación por permutación. Esta es la desesperación absoluta, ¿no? Y es, estás probando un algoritmo que no funciona porque pasas el test y no te da el resultado que tú esperas. Y ese algoritmo tiene valores, un 23, un 15, y empiezas a cambiar valores al azar, a ver si aciertas. ¿Sabes? Y entonces ya dices, "Tío, es el momento de irse a casa. ¿Sabes? Déjalo, vete a casa. ¿Vale? Entiende el algoritmo primero, entiende lo que tienes que hacer antes de hacer esto. Acoplamientos secuenciales, cuando notas que haces una clase y dices, me tienes que llamar al método 3 antes del método 1, si no está, este objeto petará. Y esto es un acoplamiento secuencial. Dice, uff, es raro esto. ¿Ya veis? Que la gente comprende, es decir, piensa que tú manejas una información muy sesgada. Es decir, tú no puedes coger un código de 50.000 líneas de código y entenderlo para hacer un cambio. ¿Entendéis que eso no es posible? Porque hacer eso significa que ese cambio costaría una millonada. ¿Lo veis? Entonces tú vas a tocar un código de 50.000 líneas de código comprendiendo tres cosas y tocando a ver si suerte y lo arreglas. O hacer la ampliación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esto es muy complicado. Es que tú cuando utilizas una clase, un objeto, tengas una dependencia secuencial, significa una compresión compleja de esa clase. Alguien la va a fastidiar. Entonces, esto es demasiado. Quítalo. ¿Vale? O espera activa, ¿no? Por eso está el patrón observer. ¿Vale? Bueno, pues esto, ¿qué es lo que he explicado ahora? Es lo que ha dicho Luis, son alarmas que tenéis que tener en vuestra cabeza para solamente reconocer que algo va mal. Y os lo apuntáis. Esto va mal, esto va mal, esto va mal. Y entonces, ¿qué tenéis que hacer? Cuando estás programando, es muy complicado también, y yo lo entiendo, yo tampoco lo hago, es
tengo un objetivo, tengo que programar un algoritmo. En el que programo el algoritmo, sé que voy metiendo basura al código, no lo puedo evitar. Porque mi objetivo es que el algoritmo me funcione, que yo comprenda el algoritmo y lo consiga programar. Metemos basura al código, inevitable. ¿Pero qué tenemos que hacer cuando terminemos? Cada vez que reconozcamos, he hecho un copy-paste, me lo apunto, ¿vale? Pues te apuntas ahí un comentario de pendiente de hacer esto, pendiente de hacer esto. Y cuando terminas, ya funciona. Y ya te lees y vale, me queda un copy-paste que hice que fue raro y lo voy a revisar ahora. Pero ya tienes tu cabeza en otro problema, que es una visión más global del código. ¿Lo veis la diferencia? ¿Vale? Entonces, esto es para que tengáis alarmas. Y ahora empezamos con, digamos, bajo nivel. También esto lo visteis con Luis, ¿no? Que son los métricas. Bueno, pues cada uno tiene sus métricas, es algo aproximado, tampoco hay unas tendencias. Sonar me las vigila, ¿eh? ¿Os acordáis de Sonar, no? Sonar me vigila las métricas, pero él te va a decir. También cuidado con los falsos positivos. A veces Sonar te dice, esto es raro, y tú dices, no, no, pero soy consciente de lo que hago, lo acepto, ¿vale? Bueno, pues recordar las métricas, tenerlas también en la cabeza, si no Sonar te va a decir, esto es raro, tío. Un paquete con 100 clases es algo rarísimo. Y te va a saltar una métrica de que eso no lo cumple, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, por eso también es importante configurar Sonar o una herramienta de calidad del código para también, porque recordar todo esto es inviable, ¿no? Hace falta experiencia. Lo mejor es que te realice una herramienta y te avisa donde hay problemas y tú lo supervisas, ¿vale? ¿Le veis? Y luego, eh, cuando entregáis código, a veces me entregáis código muerto, ¿eh? Me lo entregáis a mí. Y dices, ¿sabéis lo que es el código muerto, no? Vale. Me lo entregáis. ¿Sabéis el daño que eso me hace a mí? Porque claro, yo veo pensar que yo lo que busco, cuando el código es coherente, es compacto, es sencillo, yo lo entiendo a la primera. Va, 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 va. De pronto hay algo raro. ¿Por qué hace esto raro? Y empieza a investigar por qué haces eso raro en tu código. ¿Vale? Y cuando llevo media hora investigando, llego a la conclusión que en tu proceso de programar quisiste hacer esa versión de un nombre de un método que hacía de esa manera, luego te arrepentiste, hiciste otro método y se te olvidó que ese no lo utiliza nadie. Y ya cuando empiezas a ver, ¿esto quién utiliza esto? Y cuando ya vas a la herramienta IDE y buscas sus referencias, nadie lo utiliza. Pero yo he perdido media hora. Yo lo he perdido ¿por qué? Porque yo tengo que poner una nota, pero cuando haces mantenimiento es lo que te toca hacer. Para tocar una clase que tienes que hacer un poco mirar el código hasta comprenderlo. Y cuando lo comprende, la puedo tocar la clase. Si no, no la podré tocar. Y claro, ese código muerto hace mucho daño cuando intentas comprender. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque en tu proceso mental, en un momento dado de tu evolución mental, pensaste que el método 3 era muy bueno y cuando pasó 2 horas, dedujiste que el método 1 era imperfecto. Pero se te olvidó que habías hecho un método 3 y lo dejaste ahí. Entonces, quitar el código muerto, chicos? Quitarlo, ¿vale? Igual que las clases muertas. Las clases muertas es que en tu diseño global pensaste clases que luego no tenían sentido, pero las dejaste, ¿vale? Quitarlo. Entonces, yo apuesto más por la metodología ligera, ¿vale? Y es el desarrollo de las prácticas y todo, ¿vale? Entonces, recordar tenemos que hacer test, porque cuando tocamos código, tengo que saber que el código no ha dejado de funcionar o que ya funcionaba. Lo ideal sería primero hacer test y luego programarlos, ¿vale? Y aquí mencionamos, pues, esa tecnología, que es programación extrema, desarrollo dirigido por pruebas, iteración continua, ¿vale? Todo esto lo que te pide es hacer eso, test y programar, test y programar, ¿vale? Evidentemente, en este proceso, mi código se va a deteriorar y no lo podré evitar. El código van a aparecer cosas raras, pero no lo podréis evitar. Es muy complicado, yo llegué a la conclusión de que era muy difícil, programar bien a la primera, es decir, voy a programar teniendo en cuenta la calidad del código, buenas arquitecturas, buenos patrones. Vas a perder tanto tiempo haciendo patrones que cuando llegues a la conclusión habrás perdido un mogollón de tiempo. No compensa. Por lo tanto, es mejor. Programa como puedas. Que las cosas funcionen. Que los test te pasen. Y yo soy de esa postura. Programa como puedas. Mete toda la mierda que necesites meter. Copy, paste, tal, tal, tal. Cuando funciona, ¿sabes qué va a pasar en tu cabeza? Que ya los test te pasan, tienes muy claro lo que tienes que hacer y las cosas funcionan. Genial.
Y entonces, muy importante, refactoriza. Porque entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vas a tiro hecho. Ya sabes lo que tienes que hacer, no hay dudas. Y vas a tiro hecho. Si no, vas a hacer arquitectura, porque tu pensamiento mental, claro, tú no tienes la solución, tú estás construyendo la solución poco a poco. ¿Qué ocurre? Que al principio pensabas que la solución iría por aquel camino, y como iba por aquel camino, te curraste un montón un patrón, y cuando llegaste, hizo así, ras la solución, y fue a otro camino. Y aquel camino que tenías el patrón, a la basura. Entonces todo ese tiempo lo perdiste. ¿Lo veis? Entonces hazte, programa como puedas, y cuando funcione, refactoriza. ¿Vale? Refactoriza. ¿Lo veis? Claro, esto no funciona si te tiras un mes programando como puedas y luego intentas refactorizar. Eso no funciona. Estamos hablando de que te tires 2-3 horas programando como puedas y luego refactoriza. El mismo día o al día siguiente, no dentro de un mes. ¿Entendéis? ¿Vale? Y esto es verdad. Muy importante refactorizar y lo siguiente, haz cosas simples. Haz cosas simples. Diseño simple, ¿no? ¿Vale? Haz cosas simples. Sobre todo por los demás. ¿Eh? Porque el que viene detrás tuyo para hacer mantenimiento, si le haces algo complejo, le vas a hacer perder mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, ahora hemos visto un poco cómo reconocer problemas, cuáles son los límites. Dice, vale, quiero soluciones. Entonces, ¿qué es patrones? Las soluciones. Te van a dar soluciones a problemas concretos. No es la panacea, no te da solución absolutamente a todo, y esto no es tan fácil. Te da una solución y cuando llegas a tu problema, dices, sí, va por ahí la solución, pero ¿cómo acoplo esto a esto? Es decir, no es tan fácil, ¿eh? Entonces, ¿qué es un patrón? Es una solución a un problema que ocurre de forma repetida en nuestro entorno. Es decir, yo voy haciendo una aplicación. Me viene un cliente con un problema y le hago una aplicación y la voy a desarrollar. Cuando te viene el segundo cliente, es muy fácil que te encuentres problemas de desarrollo arquitectónicos parecidos al del primer cliente. Y cuando llega el tercer proyecto, te encuentras otra vez problemas parecidos a otro proyecto que tuviste antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay muchos proyectos, hay problemas que se repiten en algunos de ellos. Entonces, el patrón es gente con experiencia que ha desarrollado mucho y ha visto que probando y probando ha encontrado una buena solución, que luego es un buen mantenimiento. ¿Vale? Eso es un patrón. Entonces, ¿qué necesito para describir un patrón? ¿O qué partes esenciales tiene? Es, primero, nombre del patrón. Con el nombre me ayuda a comprender. Porque un patrón yo tardo un tiempo en comprenderle y si le doy un nombre y los dos comprendemos un patrón, solamente con que nos digamos los nombres, tú y yo estamos comprendiendo lo que estamos hablando. ¿Vale? Me da el lenguaje y me ayuda a acelerar el proceso de comunicación. ¿Vale? Dos, el patrón debe explicar el problema y su contexto. Es decir, este patrón, ¿qué problema está resolviendo y en qué contexto? Porque, claro, tú a lo mejor dices, este patrón va a solucionarlo. Mira, si tu problema es ese problema con ese contexto, porque si no, entonces el patrón no te va a resolver el problema. Te va a liar tu código nada más. ¿Vale? Luego, la solución. Dice, vale, si tienes este problema con este contexto, yo te doy una solución. Entonces, descríbeme con claridad la solución. ¿Vale? Y, como no, esto no es una panacea, todo patrón te soluciona problemas, pero a veces te mete problemas a su vez. Entonces, es un tema de compensación. No es el 100% de guay todo. Es, me solucionas un 90%, pero me metes un 10% de ruido, pero me compensa, 90 frente a 10, me compensa. A veces metes un patrón y dices 50-50. Me solucionas cosas y me metes ruido. Y al final no sé qué hacer, si quitarlo o dejarlo. ¿Lo veis? Entonces hay que dar marcha atrás, ¿eh? Si vemos que no acaba de solucionar, nos damos marcha atrás y lo quitamos. ¿Lo veis? Nos vamos a basar en algunos patrones del libro de Goff, ¿vale? Y luego ya nos vamos a orientar más a patrones web para manejarlos. ¿Eh? A mí esta asignatura me gusta porque vais a sentar la programación en objetos. Es decir, uno no sabe programar objetos hasta que ve patrones. Tú crees que sabes programar orientado a objetos porque haces herencia, porque sabes lo que es un atributo, sabes lo que es una clase. Pero hasta que no ves patrones, no maneja la complejidad suficiente para que comprendas lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, es muy buena para aprender, ¿vale? A su vez. Entonces, vemos que clasifica un conjunto de patrones, no veremos todos.
Entonces, tienen un propósito los patrones, ¿no? Entonces tenemos patrones para creación, que es como el patrón único, el builder, el constructor, la factoría abstracta, el prototipo. Son patrones que me ayudan a construir objetos. Vas a ver que construir objetos en la aplicación es un problema. Entonces, dependiendo cómo lo quieres hacer, elegiremos uno u otro patrón, ¿vale? Tendremos luego patrones que son estructurales, es decir, el patrón compuesto, el decorador, el peso ligero. No voy a entrar en detalles ahora, prefiero ir uno a uno, ¿no? Entonces, son patrones que te buscan un problema, es decir, tienes un problema concreto, estructural, ¿cómo me hago las clases para que me resuelvan ese problema? Entonces, él te habla de patrones estructurales. ¿Cómo te deberías organizar? Se ha probado muchas maneras y esta es la manera que parece que resuelve mejor el problema, ¿vale? Y luego tenemos patrones de comportamiento, ¿vale? Pues el estado, el visitor, el observador y tal. Evidentemente hay patrones que le vamos a dar, ¿por qué? Porque luego se van a utilizar muchos. Por ejemplo, el builder se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque todos los frameworks han apostado mucho por los builders, sobre todo para hacer test y construir objetos de una manera muy rápida para hacer buenos test. Entonces, no para utilizar builders. Entonces, lo vamos a ver para que luego cuando manejemos un builder de un framework, de todo dice, ah, vale, ya sé cómo está hecho, sé cómo funciona y lo sabes manejar bien, ¿eh? El singleton es un patrón que aparece siempre en cualquier aplicación, es muy utilizado. Luego tenemos, por ejemplo, la fachada, muy útil cuando utilizamos una librería, ¿no? O el compuesto cuando hace unas agrupaciones de elementos. O, por ejemplo, el observador, que es muy utilizado en Angular, ¿vale? Todos los frameworks de clientes, al final que tienen al otro lado un API REST. Los API REST, ¿qué ocurre? Que no pueden hacerte respuestas síncronas. Es decir, tú haces una petición y el API REST ya responderá. Entonces son llamadas asíncronas. Como no podemos hacer una espera activa en código, ¿qué hago? Hago una petición y cuando eso me venga la solución, ya me avisas. Entonces, Angular se apoya en el patrón observer. Si no comprendes bien el patrón observer, Angular te vuelves loco con él. Porque conceptualmente no lo entiendes. Estamos acostumbrados a hacer, llamo un método, si la solución es esto, hago esto, y si no, hago esta otra cosa, ¿no? El if de toda la vida. Vas a Angular y dices, ya, hay un problema. Cuando ese método es una llamada a una API REST, eso no funciona. Entonces, tu cerebro tiene que cambiar la forma de programar. Y eso es, por eso tiene esa dificultad Angular. Pero es un concepto. Y cuando te adaptes, luego ya cualquiera te va a funcionar. Es decir, te vas a guiar a cualquiera de cliente y ya entiendes muy bien cómo se programa con llamadas asíncronas. Y entonces ya sabes programar a nivel asíncrono. ¿Vale? ¿Cuál es mi problema ahora? Dice, vale, yo voy a aprender patrones y voy a saber cada uno más o menos para qué sirve. Eso es una teoría, ¿vale? Pero ahora vas al mundo real. Te pones con tu aplicación y tienes un problema. Y dices, uff, no sé salir de aquí. ¿Y qué patrón aplico? Y miras, joder, tengo 50 patrones. ¿Qué hago ahora? Entonces, hay que empezar a buscar lo inverso. Es decir, cuando tienes un problema, pues, averiguar qué patrón te podría solucionar el problema. Muchas veces, ¿qué se hace? Se habla. Comentas el problema a tu compi, a quien sea. Oye, mira, me pasa esto. Pero claro, cuando hablas, como hablamos en un ML, porque a la gente le vas a explicar un código Java. Y el otro, a lo mejor, dice, va, pues viste patrón una vez que iba por ese tema. Míratelo a ver si soluciona. Entonces, esa es una forma de conseguirlo. Otra, es un mapa conceptual de relaciones entre patrones. Pues a lo mejor, si sospechabas que el compuesto te soluciona el problema, pues a lo mejor, y dice, ah, mira, está relacionado con el iterato, a lo mejor sí va con el iterato. Es una manera de navegar entre patrones a ver si consigo aquel que me lo soluciona. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer entonces? Releerse los patrones de vez en cuando. Es decir, cuando tienes un problema, venga, me voy a releer el propósito de un patrón. Es un párrafo nada más, una parrafada. Este patrón vale para esto. Y dices, no, no era esto. Este no es mi problema. Este vale para esto. No, este no es mi problema. Este vale para esto. Se parece. Puede que sea este. Entonces, es releer los patrones, para qué sirve, analizar las relaciones entre patrones, cuál está relacionado con cuál, ¿vale? Buscar patrones similares, causas de para qué hay que hacer un rediseño, por qué esto va mal, ¿vale? Y bueno, en definitiva, dale vuelta hasta que con el tiempo vas reconociendo los problemas, ¿eh? Tenéis en GitHub, el proyecto que yo utilizo para desarrollar lo tenéis aquí, en patrones, ¿vale? Y bueno, lo mejor es empezar.
El primer patrón, único. Este patrón, digamos, se lo ha comido los frameworks. Se utiliza mucho, pero el framework se lo ha comido. ¿Cómo se lo han comido? ¿O por qué se lo han comido? Porque han hecho lo que llaman inversión de control y la inyección de objetos. Y como el framework hace una inyección de objetos muy buena, el singleton está dejando de ser tan útil. ¿Por qué? Porque la filosofía del framework se la ha comido. Pero es muy bueno para empezar, porque es un patrón sencillito que podemos jugar con él, comprenderlo, aplicarlo a clases y ver cómo funciona. ¿Vale? Es muy bueno para empezar. ¿eh? Entonces, imaginaros el siguiente problema. Y es, en una aplicación se necesita que exista un solo objeto de una clase. ¿Vale? ¿Y por qué ocurre esto? Fíjate, haces una aplicación y quieres que tener un solo gestor de ficheros, o una sola cola de impresión, o un gestor de registros, de logs, o un gestor de base de datos. Es muy típico, ¿verdad? Dice, yo no quiero 20 objetos que registren todos los logs, sino quiero un objeto que registra todo lo log de la aplicación y cualquier clase accede a ese objeto para registrar un log. ¿Le veis? Es muy típico. Y dices, claro, cuando no tienes experiencia, al principio, dices, vale, pues ¿qué me planteo? Bueno, pues todas las clases que necesitan usar este log, lo que hago es pasarlas por parámetro. ¿Lo veis? Y dices, claro, al final, fijaros que muchos dependen de este. O casi todos, porque lo normal es que una clase, a lo mejor cuando hace algo que es delicado, ha hecho algo que no es delicado, dice, venga, voy a generar un log para rastrear, para hacer estadísticas, o lo que yo quiera. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si esta tiene que utilizar esta clase, ¿qué necesitas? Pasarle el objeto por parámetro. ¿No? Y si esta utiliza esta, se la tienes que pasar por parámetro. Si esta clase hace un new de esta, y encima esta necesita, cuando haces un new, se lo tienes que pasar por parámetro. Vale. Cuando manejamos una aplicación con 30 clases, ese es un follón de parámetros que pasas. Entonces dices, vale, esto va mal. Muchas dependencias, mucha relación, esto va mal. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces dice, vale. Entonces te explica, vale, te doy el patrón. Esta es la solución. Y te dice, ¿cuál es el propósito? El patrón se llama patrón único. ¿Y cuál es mi propósito? Se garantiza que en una clase solo tenga una instancia. Es decir, yo tengo una aplicación y garantiza que una clase solo tenga una instancia. Y esa instancia tenga acceso global a ella. Es decir, el resto de la aplicación, de una manera fácil, podamos acceder a ese objeto. ¿Veis el propósito del patrón? Entonces, esto es lo que tenéis que no memorizar, pero leer de vez en cuando para asociarlo al patrón. Así, si encontráis este problema, cuando tú te vas haciendo una aplicación y de pronto ves, joder, es que quiero hacer, tengo un servicio que es el que ataca a mi servidor, pero ese servicio guarda una caché, entonces necesito que solo haya un objeto que ataque al servicio, pero quiero que todo el mundo pueda utilizar ese servicio. Ya tienes el problema. ¿Le veis? Entonces, reconocerlo. Entonces, ¿qué te dice? Y ahora es lo que analizamos el patrón, ¿vale? Te dice que tiene, ¿lo veis? Tiene un atributo que apunta a sí mismo, que es del mismo, perdón, un atributo que es del tipo de sí mismo. Por lo tanto, si mi clase se llama singleton, pues es un atributo que es de tipo singleton. Lo he puesto aquí para que lo veáis claro. ¿Cómo es? Privado. Entonces es un atributo privado del tipo de mi clase. Entonces, ¿ves este subrayado? ¿Qué significaba? Estático. Entonces, un atributo estático del tipo de mi clase. Vale. Siguiente aspecto. Necesita un constructor, ¿cómo es? Privado. ¿Habéis utilizado constructores privados alguna vez? Dices, ¿y esto? Bueno, pues desde fuera de esta clase, si intentas hacer un new, ¿qué va a decir el compilador? Que no se puede hacer un new. Entonces, ¿qué garantizamos? Un solo objeto. Nadie podrá hacer news. ¿Lo veis? Tercer dato. Claro, el resto de la aplicación necesitará acceder a este objeto. Por lo tanto, hay que meter este método, que es un método, ¿cómo es? Público. Subrayado, estático, que te dice que se llama
get distancia, get objeto, get singleton, lo que tú quieras. Que te devuelve tu objeto que es el privado. Es un getter. ¿Vale? ¿Le veis? Y ya consigo el patrón singleton. ¿Ves que es sencillito? Son tres. Hay que hacer tres cosas. Atributo estático, privado. Constructor, privado. Y método público, get, estático, para darle ese objeto privado. ¿Le veis? Ahora me queda un matiz y es, tengo dos filosofías. Creación temprana o creación tardía, con sus consecuencias. Creación temprana es definirla aquí dentro. Tú defines el atributo estático y dices igual a new singleton. ¿Esto qué significa? Que es una creación temprana. ¿Vale? Creación temprana. Creación tardía significa cuando alguien de otra aplicación, de la aplicación me solicita el objeto, yo pregunto si tengo null. Si tengo null es que todavía no se ha creado y cojo y lo creo. Se crea una vez. Es decir, lo crearás en la primera vez que alguien utiliza este método get. Y a partir de ahí ya está creado. Y eso se llama creación tardía. Y dice, vale, ¿y qué consecuencias tiene? Consecuencia es, si yo cuando arranco una aplicación, hay manejado aplicaciones de escritorio, cuando arrancas, si crea todos los objetos singleton tempranamente, la aplicación, ¿cuánto le cuesta arrancar? Más. Y la aplicación va turrún y le cuesta arrancar. En cambio, si haces creación tardía, la aplicación arranca más ágil. Y luego, cuando mandas algo a imprimir, crearás el objeto que es con la de impresión. Y ahí tardará un poco más. Pero al usuario le desesperas menos cuando arranca la aplicación. Y puede que imprima y puede que no. ¿Lo veis? Ahora, en un sitio web, si la filosofía es que tú arrancas tu API REST y una vez arrancado no lo vuelves a tumbar, ¿cuántas veces arrancas? Una. ¿Qué interesaría? Creación temprana. Pues yo me lo arranco a las 6 de la mañana, se tira 10 minutos arrancando mi sitio web, pero una vez que ha arrancado, como no lo voy a tumbar, ya cualquier petición del cliente va a toda velocidad. De ahí depende de la filosofía de la aplicación, si hay muchos rearranques. En cambio, si esta aplicación continuamente está en la nube, pero se desmonta de un sitio, se monta en otro sitio, estamos haciendo rearranques dinámicamente. Si eso ocurre muy frecuentemente, y dice, bueno, si haces eso, entonces tarda demasiado en arrancar en otro sitio. Ahí puede ser ambiguo. ¿Qué filosofía? Entender los dos conceptos y cada caso tenéis que aplicarlo. ¿Lo veis? Vale. ¿Habéis entendido el patrón singleton? Vale. Un patrón se entiende fácil, ¿eh? ¿Lo entiende? Así sí es fácil. Vamos a aplicarlo ahora, que eso es más complicado. Entonces, os voy a dar un ejemplo y es este. Dice, vale. En el caso primero, es decir, teníamos el problema. Entonces, fijaros que mi problema es que tenía este registro de log que quería fuera accesible. Y digo, allá, me he visto el problema, leo esto, parece que me lo soluciona. ¿Lo veis que parece que eso lo soluciona? Dice, bueno, lo vamos a aplicar ahora. Entonces, cuidado que para aplicarlo a veces la liamos, ¿eh? La liamos. Entonces, primero, partimos de una clase que tiene una funcionalidad. ¿Ves que esta clase se llama logger, ¿no? No le vamos a cambiar el nombre, porque esta clase se llama logger porque conceptualmente fue el nombre que yo le vi mejor. Entonces, no le voy a cambiar el nombre, ¿vale? Esta clase tiene una funcionalidad y por lo tanto una responsabilidad. Tendrá unos atributos y unos métodos. Esto hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Hay gente que empieza a meter el patrón y te destroza la clase. Entonces ya deja de funcionar. Vale. Y hay que recordar, en este caso, ¿qué tres cosas teníamos que hacer para aplicar el patrón? Primero, que debes tener un atributo privado estático de la clase. Pero eso es añadir. Entonces, primero fijar, lo que he hecho es añadir. Y ves que cojo y dice, vale, esta es la solución. Cojo esta clase y le añado un atributo estático privado de sí mismo. Por lo tanto es esto. Le añado. ¿Le veis? Que lo llamamos logger o instancia, esto no es importante en el patrón. Es el concepto. ¿Vale? Veis que depende de qué framework, a veces manejan un nombre o manejan otro. Vale. 2. Constructor privado. Vale, aquí tenemos un constructor público. Pues me toca corregirlo y cambiarlo a privado. ¿Vale? Con las consecuencias que lleven, a lo mejor al ponerlo privado, pues algo habrá que cambiar.
3. Un método get estático y público para devolver el atributo. Pues un método get, veis, público y estático, que devuelve mi instancia. Vale. Entonces, finalmente, aquí teníamos la clase original. Cuando le aplico el patrón, ¿cómo me queda la clase? Me queda lo que yo ya tenía, ¿le veis? Lo que ya tenía y funcionan los test, más lo nuevo, que es este atributo y este método público y el constructor privado. ¿Veis cómo lo he aplicado? Entonces, cuando cogemos una clase, partimos de una clase que está construida y le tenemos que aplicar un patrón. Significa, cogemos la clase, tal. Si no comprendemos el patrón, si no lo comprendemos, esto no lo sabemos hacer. Es evidente. ¿Lo veis? Sería programar por permutación, probar cosas al azar, a ver si esto se arregla. No. Tírate el tiempo que necesites para comprender esto. Y cuando lo comprendas, podrás aplicar el patrón. Si no, es imposible. Y aún así es complicado a veces. ¿Lo veis? Vale. Bueno, pues claro, a veces cuando te explican algo, lo he entendido, es muy fácil. Vale, vale. Ahora os toca a vosotros. ¿Vale? Entonces ahora viene un tercer ejemplo. Vale. Y es, yo tengo una clase que se llama factoría de referencias y voy a explicar en qué consiste esta clase. Esta clase gestiona un conjunto de referencias de varios strings. Es decir, yo tengo un string y lo que hace esta clase es a cada string le asocia una clave. Y cuando yo tengo el mismo string, él me devuelve la misma clave. Y esa clave es numérica. ¿Vale? Entonces, fijaros que tengo un atributo que es un mapa de claves y valores. Los valores, digamos, del valor original es un string y la clave asociada va a ser un entero. Vale. Como tengo que generar claves y no puede estar repetida jamás, tengo un atributo que lo utilizo yo para generar claves y garantizar que nunca genere la misma clave dos veces. ¿Lo veis? Que no esté repetido en toda la aplicación. Entonces lo que hago es que cuando tú le pides una referencia, le pasas un string. Él, ¿qué hace? Lo busca en su mapa, si la encuentra, te devuelve la clave asociada. Y si no la encuentra, lo guarda en el mapa con una nueva clave que utiliza este, ¿vale? Y incrementa el valor. Utiliza un sistema secuencial de claves. ¿Vale? Si yo puedo borrar la clave. Decir, oye, bórrame y le paso el string. Él lo busca en el mapa y me lo quita. Pero si a continuación se lo vuelvo a pedir, me da una clave distinta, porque las claves utilizadas jamás se vuelven a utilizar. ¿Lo veis? Vale. Se llama factoría. ¿Por qué? Porque la palabra factoría, cuando yo menciono una factoría al final, ¿qué es? Es un lugar donde se gestionan y se crean objetos. Viene la palabra factoría, ¿no? Entonces, aquí, cuando utilizamos la palabra factoría, significa que es una clase cuyo objetivo es crear y gestionar objetos, ¿vale? A veces hay factorías que solo gestionan y otras factorías crean y gestionan. Esta es una factoría que crea y gestiona, ¿vale? Entonces, siempre que veis esta palabra, asociarlo. Cuando vais a un framework y dice, para hacer no sé qué, utiliza esta clase, que es factory no sé qué. Ah, vale, es una factoría. Ya sé que lo que hace de framework es un lugar donde tiene objetos que los gestiona. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale, pues entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenéis que hacer? Coger esta clase, primero comprenderla. La comprendemos. Una vez comprendida, volvemos a comprender el patrón singleton. Y una vez comprendido el patrón singleton, intentamos convertir esto en un singleton. ¿Entendéis que cuántas factorías queremos en mi aplicación? Una. Bien, me lo resuelve un singleton. ¿Vale? Entonces, a nivel de Java, lo voy a hacer una vez, pero no muchas más veces. Tenéis que aprender a manejar lo que es el UML. Aquí tengo la solución a singleton, ¿no? Por ejemplo, el patrón singleton es este. Fijaros que es muy sencillo. Este es el patrón singleton. Es una clase que yo utilizo para intentar describir más o menos en qué consiste el patrón singleton. Y veis que se ve bien el tamaño, ¿no? Veis que es un atributo estático y tal. Si igual a null, ¿qué significa? Que es creación, en este caso, tardía. ¿Vale? Entonces, un atributo constructor privado, aunque no haga nada. Si no hace nada, hace ya, pero tiene que ser privado. Tengo que poner.
por defecto es público, ¿no? Y luego el getDistancia, aquí le llamamos getDistancia, es decir, que le llamamos getDistancia, getSigneto me da igual, ¿vale? Fijaros, como es creación tardía, le digo, si vale null, lo creo. Y eso es creación tardía perezosa, como se puede llamar. Y a continuación te devuelvo mi objeto, ¿vale? ¿Cómo vas a utilizar esto? Evidentemente, cuando lo utilizamos es un test. Cuando tú utilizas esta clase que pondrás nombre de la clase, punto, nombre del método. ¿Vale? Vale. Y ahora tenemos la factoría, que es factoría de referencias. Es esta de aquí. Fijaos que es muy sencilla. Es, guarda un mapa de string asociados a claves. Utilizo este atributo para que sea secuencial. Y yo le digo, vale, cuando se construye, pues creo un nuevo mapa y mis referencias empiezan por 0. Vale. A continuación, le hago un get. ¿Vale? Lo que pasa es que está basado en Java 8. Te dice, esto sería algo equivalente a, busco la referencia en el mapa. Si la encuentro, te la devuelvo. Si no la encuentro, la creo y la guardo en el mapa. ¿Vale? Pero como ya estamos en Java 8, que son las funciones arrow o funciones flecha, entonces, o función lambda en Java, ¿cómo lo hacemos? Es, la busco, porque la busco, y si está ausente, es decir, si no la encuentro, ¿vale? ¿Qué se hace? Se crea. Y aquí le tienes que decir la forma de conseguir el nuevo valor asociado. Y mi forma es, fijaros, le doy la referencia local y lo incremento. ¿Vale? Y la función lambda. ¿Conocéis la función lambda? Java. No, ninguno. Vale, pues hay que hacer un lapsus. ¿Vale? Porque la función lambda os vais a encontrar que Angular utiliza muchísimo la función arrow. ¿Vale? La función arrow es equivalente a la función lambda de Java. Por lo tanto, cuanto antes aprendamos programación, es decir, la programación funcional, si no, también vamos a flipar con Angular. ¿Vale? Y ya, Spring está basado, los nuevos frameworks están basando todos en programación funcional. Entonces hay que aprender esto. ¿Vale? Ahora veremos cómo. Y aquí borramos una referencia, simplemente la borro. ¿Le entendéis? Vale. Ahora, ¿qué es el proceso? El proceso es, repito, primero leéis el patrón e intentar entenderlo tanto en Java como en UML. Vale. 2. Yo os hago un ejemplo. Mirad cómo yo he hecho el ejemplo. ¿Vale? 3. Intentáis vosotros aplicarlo a este ejemplo. Y recordad que en cualquier caso tenéis aquí la solución. ¿Vale? Pero no la miréis. La he puesto como solución para que no digáis, la vi sin querer. No. Si la ves es que la quieres ver. Entonces, no la miréis. No funciona si la miráis. Intentarlo hasta que os salga. Dale vuelta hasta que os salga. Sufrir. ¿Vale?